El mayor error de las personas al pensar en la creatividad es considerar que se trata de una creación mágica y explosivamente maravillosa que surge de la nada. La verdad es menos romántica. Todo viene de alguna parte, todas las ideas se han pensado antes, y todos los artistas, especialmente los más brillantes, tienen sus fuentes de inspiración. De hecho, el gran Pablo Picasso dijo una vez, el secreto de la creatividad es saber cómo ocultas tus referencias. Desde los inicios de la humanidad, la imitación se ha usado para el aprendizaje. Si quieres ser más creativo, debes aprender a tomar ideas de otras personas, que sepan cosas que tú desconozcas. No necesariamente me refiero a que sean más inteligentes que tú, sino que simplemente tengan un conocimiento en campos de acción diferentes, a los que tú dominas, o sepan más a fondo de lo que tú tienes una idea básica. Debes tener en cuenta que basarte en las ideas de otros para crear tus propios conceptos o enseñar algo nuevo a partir de ello es muy diferente al plagio. No se trata de copiar textualmente lo que ellos quieren enseñar, sino de tomar sus ideas y adecuarlas a tus necesidades. Un ejemplo de esto lo da Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras, cuando explica que a lo largo de los años muchas civilizaciones que no se conocían entre sí contaban exactamente la misma historia. La historia que hoy se conoce como el camino del héroe. Alguien con pocas habilidades se enfrenta a un problema, surge ese problema, ve reveses en ese problema, se entrena y sale del problema. La misma fórmula que hoy vemos en películas, historias y demás cosas, hasta en los videojuegos, la podemos encontrar. Y como cualquier arte, el cine nunca ha sido ajeno a esta práctica. El día de hoy daremos recomendaciones acusadas de plagiar a otras, cuando solo se inspiraron en otras obras, y dichas obras fueron motivo de inspiración. La primera película que vamos a recomendar es Onward, o Unidos del 2020, de los estudios Pixar, del director Dan Scanlon, que es acusada de copiar al anime Full Metal Alchemist del 2001. En ambas obras conseguimos conceptos bastante similares. Son la historia de dos hermanos que se embarcan en una aventura para conseguir una piedra que les permite recuperar a un ser querido. Y la verdad que las historias en un principio sí son muy parecidas. Se puede ver que hay cierto, no sé cómo explicarlo, se ve que hay cierto homenaje, hay cierta inspiración en Full Metal Alchemist, pero el desarrollo de la historia es totalmente distinto. La construcción de los personajes son totalmente distintos. En fin, las producciones son muy distintas y lo que buscan en cada uno, el motivo real de la historia y que se consigue al final, es muy distinto entre sí. Ambas obras son muy recomendables, les recomiendo que las busquen. Full Metal Alchemist la pueden conseguir en Netflix en sus dos ediciones. Y Onward la pueden torrenear, está en cines, pero ajá, nadie puede ir al cine, al menos temporalmente en esta época de cuarentena. Otra obra de Disney también, otra película de Disney que ha sido acusada de plagiar a otra, es El Rey León de 1994, acusada de plagiar a Kimba el León Blanco en 1960. Estas obras son similares en conceptos y en estilo de arte, pero el desarrollo de la historia es totalmente distinto. O sea, la acusación general viene porque es un león que pierde a su padre y lleva un camino y tal, y el inicio de la historia es prácticamente el mismo, pero se puede ver que en El Rey León tomaron eso de referencia y construyeron algo totalmente distinto, lo musicalizaron, en fin, lo pusieron Disney, y pudieron construir una obra totalmente nueva a partir de un concepto que habían creado los
escritores de Kimba y el León Blanco, un anime, y fue bastante bien llevado y se nota cuando no sé, se hace con mala intención y cuando no. Ellos seguro vieron la historia, se inspiraron y dijeron, ok, podemos adaptar todo esto que tenemos en la cabeza usando el mismo concepto inicial. Y el resultado son dos obras muy buenas, muy comibles y un clásico como El Rey León. Otra de las obras acusadas de plagiar no puede ser otra que Inception del 2010, acusada de plagiar a Paprika del 2006. En ambas obras se puede ver cómo los personajes obtienen unas máquinas, o sea, son creadas unas máquinas por una organización para viajar en los recuerdos de la gente y dichas máquinas caen en las personas menos idóneas, ¿no? A personas que no tienen precisamente buenas intenciones con esas máquinas. Y se basa en eso, pero la construcción de la historia, los personajes y la forma en la que lo hacen es totalmente distinta. O sea, es como que tomaron la idea de las máquinas para meterte en los pensamientos de otras personas y construyeron una historia completamente distinta, y debo admitirlo, mejor que la de Paprika del 2006. Y más allá de las críticas, creo que Inception la ha separado en un 1500%. Inception es una de las obras más disfrutables del cine en la actualidad. Pero les recomiendo que vean las dos y vean cómo la misma idea, una idea central, puede llevar a caminos muy distintos dependiendo del creador. Al fin y al cabo, la idea no siempre es el rey. El creador es el rey. El ejecutor de la idea tiene el mismo peso o incluso mayor que la idea en sí misma. La otra película que ha sido acusada de plagio también de un anime es Black Swan o El Cisne Negro del 2010, acusada de plagiar a Perfect Blue de 1997. Las historias son distintas, o sea, los arcos son bastante distintos, por lo menos en lo que se refiere a la teoría. En Black Swan tenemos una bailarina que se va corrompiendo y se va rompiendo según la presión de la sociedad hacia ella y según la presión de su entorno y la forma en la que ella misma se ve como una desdichada o como una fracasada. Y en Perfect Blue vemos a una cantante que decide dejar su grupo, pero pertenecía a una agrupación y decide lanzarse al solitario. Y se va rompiendo poco a poco el personaje hasta llegar a un punto en el que sufre y se recrimina a sí misma y muchos planos son muy parecidos y de hecho hay cierta crítica porque el director de Black Swan tuvo los derechos para hacer una obra de Perfect Blue casi al mismo tiempo que lanzó Black Swan, pero seguro sintió que adaptar la historia a un contexto más americano podía hacer que se popularizara mejor y un contexto un poco más adulto. Pero en esta historia, ok, podemos ver puntos similares, podemos ver ciertos aspectos que quizás se parecen, pero al fin y al cabo es un artista venido a menos que sufre. Esa historia la hemos visto muchísimas veces en vida real y tomar como plagio una historia que está en el aire es una tontería. No puedes acusar de copiar sin saber a quién están copiando. Otra de las obras es Pacific Rim del año 2013 por otro anime, Neo Genesis Evangelion de 1994. Es una historia de mechas en las que los usuarios de los mechas no lo controlan de la forma clásica como se ve en otras obras de este género,
Y sí se ve cierto parecido, ciertos recorridos son... O sea, se ve que hay puntos en común, pero todo el recorrido es totalmente distinto. Toda la historia es totalmente distinta. Para terminar tenemos a Terminator de 1984, acusada de plagiar a dos episodios de The Twilight Zone de 1964. El escritor Harlan Ellison demandó a Terminator porque decía que Terminator se parecía mucho en concepto a dos capítulos de su creación para la serie antológica de Twilight Zone. Dicha demanda prosperó y Erickson tuvo créditos como escritor de Terminator, como ayudante en el concepto, y obtuvo la impresionante cifra de 95 millones de dólares de parte de los estudios. Y ok, acá sí es que la historia era prácticamente la misma. Se ve que cuando no sabes ocultar tus referencias, hay consecuencias, amigo. Pero al fin y al cabo es tomar de inspiración dos episodios de The Twilight Zone, una serie que muy pocos verían porque era una serie que se transmitía en televisión nacional de Estados Unidos, para crear una obra tan perfecta y tan redituable como lo fue Terminator. Creo que vale la pena. Y al fin y al cabo, el oscuro secreto del artista reside en copiar sin que la gente se dé cuenta. Todos los creativos roban, sea consciente o inconscientemente. Y eso lo sabemos porque una de las formas de juzgar a un creativo es juzgarlo por sus referencias. Tú puedes decir que un creativo es malo cuando puedes decir que sus referencias no son tan buenas. Y incluso puedes decir que un creativo es realmente malo cuando dices que sus referencias son una mierda. Y pasa en cualquier arte, el cine no es ajeno a ello. Y el robo se usa como herramienta de inspiración, porque no podemos estar inspirados siempre. Y al fin y al cabo, muy pocas personas han inventado algo de la nada. Y para crear historias, a veces hay que impulsarse. Y les invito a que reflexionen sobre esto, a que me comenten algún otro caso de plagio en la caja de descripción. Y comenten qué opinan sobre esto, si tienen alguna opinión al respecto, si creen que todos los creativos plagian o si creen también que se puedan crear historias de la nada. Defiendan todos sus puntos de vista, que aquí estaremos para leerlos y para conversar con ustedes. Eh, yo fui David Ortiz. La música de este podcast es gracias a Numpack Music. La producción de este podcast está a cargo de Bombillo Media House. Y el diseño de este podcast está a cargo de Gustavo Palma. Síganos en las redes sociales como @microfilmsp y en las mías como @david.jotortiz en Instagram y @piso David Escarte en Twitter. Les recuerdo que este podcast también está para ustedes en sus episodios anteriores en el canal de YouTube. Los invito a suscribirse a él en Spotify, Apple y Google Podcast. Muchas gracias por su atención. Esto fue todo. Hasta el próximo episodio donde hablaremos sobre el difícil arte de la simplicidad.